Hola, hola, mis amores. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y chismecitos del mundo del espectáculo turco. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas ganas de enterarse de lo último y lo mejor de sus estrellas favoritas. Hoy tenemos un vídeo súper especial, uno que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis chismosos favoritos, vamos a adentrarnos en el romance que nació en la pantalla y que conquistó los corazones de millones. Recordemos cómo nos enamoramos de Eda YLDZ y Serkan Bolat en Senkalkam, ¿verdad? La química entre Hande y Kerem era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que enamoró a Hande de Kerem? ¿Qué detalles de su personalidad, de su forma de ser, la cautivaron y la hicieron ver más allá de la actuación? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir juntos hoy. Vamos a desentrañar los secretos de este romance basándonos en entrevistas, declaraciones públicas, y hasta en pequeños gestos que captamos en redes sociales. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favorcito, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre les traemos contenido exclusivo, noticias frescas y chismecitos jugosos para que estén al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, déjenme un like y compártanlo con todos sus amigos. Así me ayudan a seguir creando contenido que les encante. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué fue lo que enamoró a Hande Erçel de Kerem Bürsin. Para entender la dinámica entre Hande y Kerem, es fundamental recordar cómo se conocieron. Su relación profesional comenzó, como ya sabemos, en el set de Senkalkam. Ambos eran los protagonistas, y desde el principio se notó una conexión especial. Hande con su belleza radiante y su talento innegable y Kerem, con su carisma arrollador y su personalidad extrovertida, formaban una pareja explosiva en la pantalla. Pero antes de profundizar en esa conexión, recordemos un poco sus trayectorias individuales. Hande, desde sus inicios como modelo hasta su consolidación como una de las actrices más solicitadas, siempre irradió una frescura y autenticidad que la hicieron destacar. Kerem, por su parte, ya venía con una carrera establecida, habiendo trabajado en proyectos internacionales que le dieron una perspectiva global y un aplomo que se reflejaba en su trabajo. Pero la conexión iba más allá de la simple química actoral. Detrás de cámaras, Hande y Kerem empezaron a conocerse, a compartir momentos, a descubrir sus similitudes y sus diferencias. Y fue precisamente en esos momentos de complicidad, de risas compartidas y de apoyo mutuo, donde el amor comenzó a florecer. Pensemos en esos largos días de rodaje, las madrugadas, el estrés de cumplir con las expectativas. Esos momentos, a menudo difíciles, son los que realmente prueban la compatibilidad entre dos personas. Y en el caso de Hande y Kerem, parece que esas pruebas solo fortalecieron su vínculo. Una de las cosas que más atrajo a Hande de Kerem, según se ha rumoreado y se ha podido percibir en sus interacciones públicas, fue su sentido del humor. Kerem es conocido por ser un tipo muy divertido, siempre dispuesto a hacer reír a los demás. Y a Hande, una persona que valora mucho la alegría y la positividad, le encantaba esa faceta de Kerem. Se dice que las risas eran una constante en el set de Senkalkam, y que gran parte de esas risas eran gracias a las ocurrencias de Kerem. Imaginemos las largas jornadas de grabación, la tensión del equipo, la capacidad de Kerem para aligerar el ambiente con una broma oportuna debió ser un gran alivio para Hande, especialmente en momentos de estrés. Y es que el humor es un ingrediente fundamental en cualquier relación, ¿no creen? Además del sentido del humor, Hande también se sintió atraída por la inteligencia y la pasión de Kerem. Él es un hombre muy culto con intereses diversos y una gran curiosidad por el mundo. Le encanta leer, viajar, aprender cosas nuevas y compartir sus conocimientos con los demás. Hande, por su parte, también es una persona muy inteligente y curiosa, por lo que encontró en Kerem a un compañero ideal para conversar, debatir y explorar nuevas ideas. Recordemos que la inteligencia no se mide solo por títulos académicos, sino por la capacidad de aprender, de adaptarse, de tener una visión del mundo amplia y crítica. Y Kerem, con su experiencia internacional y su avidez por el conocimiento, sin duda poseía esa inteligencia que tanto atrajo a Hande. Otro aspecto que enamoró a Hande de Kerem fue su apoyo incondicional. Durante el rodaje de Senkalkam, Hande atravesó momentos difíciles, tanto a nivel personal como profesional. Y Kerem siempre estuvo ahí para apoyarla, para animarla, para recordarle lo talentosa y valiosa que era. Su apoyo fue fundamental para que Hande pudiera superar esos obstáculos y brillar con luz propia. En el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y la presión es constante, contar con un apoyo incondicional es un tesoro invaluable.
Y Kerem, al parecer, supo ser ese apoyo para Hande. Hay muchas anécdotas que ilustran este apoyo incondicional. Por ejemplo, se cuenta que en una ocasión, Hande se sentía muy insegura con una escena en particular. Kerem, al notarlo, se acercó a ella y le dedicó unas palabras de aliento que la llenaron de confianza. Le dijo que creía en ella, que sabía que podía hacerlo y que estaría ahí para apoyarla en todo momento. Gracias a ese apoyo, Hande pudo superar su inseguridad y realizar la escena de manera brillante. Esta anécdota, aunque pequeña, revela la profundidad de su conexión y la confianza que depositaban el uno en el otro. Pero no solo se trataba de apoyo profesional. Kerem también estuvo ahí para Hande en momentos personales difíciles. Cuando Hande perdió a su madre, Kerem fue uno de sus mayores pilares. La acompañó en su duelo, la consoló y le brindó todo su amor y apoyo. Este gesto de solidaridad y cariño fue fundamental para que Hande pudiera sobrellevar tan dolorosa pérdida. La pérdida de un ser querido es uno de los momentos más difíciles que podemos enfrentar, y la forma en que Kerem acompañó a Hande en ese proceso habla mucho de su calidad humana y de la profundidad de su compromiso. Más allá de estos aspectos más evidentes, hay detalles más sutiles que también pudieron haber influido en el enamoramiento de Hande hacia Kerem. Por ejemplo, su caballerosidad. Kerem siempre se mostró como un hombre atento, respetuoso y considerado con Hande. La trataba como una reina, siempre pendiente de sus necesidades y dispuesto a ayudarla en lo que necesitara. En un mundo donde a veces se prioriza la imagen y la superficialidad, la caballerosidad de Kerem debió ser un soplo de aire fresco para Hande. También su autenticidad. Kerem es una persona muy genuina, que no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Esta autenticidad, esta honestidad, fue algo que Hande valoró mucho en él. Le gustaba que Kerem no intentara ser alguien que no era, que se mostrara tal cual era, sin máscaras ni pretensiones. La autenticidad es un imán, especialmente en un mundo donde la gente tiende a ocultarse detrás de filtros y poses. La honestidad de Kerem debió ser un factor clave para que Hande confiara en él y se abriera a una relación. Además, Kerem tiene una gran capacidad para conectar con las personas. Es un hombre muy sociable, que se lleva bien con todo el mundo y que sabe cómo hacer sentir cómodos a los demás. Esta capacidad para conectar con las personas fue algo que Hande también admiró mucho en él. Le gustaba que Kerem pudiera entablar conversaciones interesantes con cualquier persona, que tuviera la capacidad de hacer sentir especiales a los demás. Esta habilidad social, esta empatía, refleja una inteligencia emocional que es fundamental para construir relaciones sólidas y duraderas. Otro detalle importante es la admiración mutua que existía entre Hande y Kerem. Ambos se admiraban como profesionales, pero también como personas. Kerem admiraba la belleza, el talento y la inteligencia de Hande, mientras que Hande admiraba el carisma, el sentido del humor y la pasión de Kerem. Esta admiración mutua fue fundamental para construir una relación sólida y duradera. La admiración es un motor que impulsa el crecimiento individual y fortalece el vínculo entre dos personas. Cuando admiras a alguien, te inspiras a ser mejor, a superarte a ti mismo. También es importante destacar la complicidad que existía entre ellos. Hande y Kerem se entendían a la perfección, sin necesidad de palabras. Se comunicaban con miradas, con gestos, con sonrisas. Esta complicidad era evidente en la pantalla, pero también fuera de ella. Se notaba que eran almas gemelas, que estaban destinadas a estar juntas. La complicidad es un lenguaje secreto que solo entienden dos personas. Es esa conexión inexplicable que te permite anticipar los pensamientos y sentimientos del otro. Las redes sociales también jugaron un papel importante en el desarrollo de su romance. Hande y Kerem solían compartir fotos y vídeos juntos en sus cuentas de Instagram, mostrando su complicidad y su cariño. Estas publicaciones generaban una gran expectación entre sus fans, que no podían esperar a que confirmaran su relación. En la era digital, las redes sociales son una ventana a la vida de las celebridades. Y aunque a veces pueden ser invasivas, también permiten a los fans sentirse más cerca de sus ídolos y ser testigos de momentos especiales en sus vidas. Y finalmente, después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su romance. Lo hicieron durante un viaje a las Maldivas, donde compartieron unas fotos juntos en las redes sociales que no dejaban lugar a dudas. La noticia causó furor entre sus fans, que celebraron el amor de sus ídolos. Las Maldivas, un paraíso terrenal, fue el escenario perfecto para confirmar un amor que había nacido en la pantalla y conquistado los corazones de millones. La relación de Hande y Kerem fue un cuento de hadas hecho realidad. Dos estrellas de la televisión turca que se enamoraron en el set de rodaje y que vivieron un romance apasionado y lleno de amor. Su historia inspiró a miles de personas en todo el mundo, que soñaban con encontrar un amor tan puro y verdadero. El impacto que tuvieron como pareja trascendió las fronteras de Turquía, convirtiéndose en un fenómeno global que unió a fans de diferentes culturas e idiomas.
Aunque su relación llegó a su fin, el recuerdo de su amor sigue vivo en la memoria de sus fans. Hande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Y su historia seguirá inspirando a muchas personas a creer en el amor verdadero. El fin de una relación nunca es fácil, pero el legado de amor y felicidad que Hande y Kerem dejaron atrás perdurará en el tiempo. Ahora, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? Yo creo que una de las más importantes es la importancia de la autenticidad. Hande y Kerem se enamoraron porque se mostraron tal como eran, sin máscaras ni pretensiones. Si queremos encontrar el amor verdadero, debemos ser auténticos y honestos con nosotros mismos y con los demás. La autenticidad es la base de cualquier relación genuina. Cuando te muestras tal como eres, atraes a personas que te valoran por lo que realmente eres, no por lo que aparentas ser. Otra lección importante es la importancia del apoyo mutuo. En una relación, es fundamental apoyarse mutuamente, animarse, consolarse y estar ahí el uno para el otro en los momentos difíciles. El apoyo de Kerem fue fundamental para que Hande pudiera superar los obstáculos y brillar con luz propia. El amor verdadero se demuestra en los momentos difíciles. Estar ahí para tu pareja cuando más te necesita es una de las mejores formas de fortalecer el vínculo y demostrar tu compromiso. Y por último, pero no menos importante, la importancia de la admiración mutua. Para que una relación funcione, es fundamental admirar a la otra persona, valorar sus cualidades y respetar sus diferencias. La admiración mutua fue una de las claves del éxito de la relación de Hande y Kerem. Cuando admiras a alguien, te sientes inspirado a ser mejor persona y te enorgulleces de tenerlo a tu lado. En resumen, mis queridos chismosos, lo que enamoró a Hande Erçel de Kerem Bürsin fue su sentido del humor, su inteligencia, su pasión, su apoyo incondicional, su caballerosidad, su autenticidad, su capacidad para conectar con las personas, su admiración mutua y su complicidad. Todos estos elementos se combinaron para crear una conexión única y especial que trascendió la pantalla y conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Esta historia nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, cuando se basa en la autenticidad, el respeto y la admiración mutua, puede ser una fuerza poderosa capaz de transformar nuestras vidas. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado descubrir qué fue lo que enamoró a Hande Erçel de Kerem Bürsin. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Recapitulando un poquito, vimos cómo su relación se inició en el set de Senkalkam, cómo la química traspasó la pantalla y cómo detalles como el sentido del humor, la inteligencia, el apoyo incondicional y la admiración mutua fueron claves en su romance. Aunque su relación terminó, el impacto que tuvieron como pareja es innegable y nos dejó muchas lecciones sobre el amor y la autenticidad. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Recuerden que siempre estoy leyendo sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, preguntas y sugerencias. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Les gustó conocer los detalles del romance de Hande y Kerem? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué les interesa. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre les traemos contenido exclusivo, noticias frescas y chismecitos jugosos para que estén al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Su suscripción es el mejor regalo que me pueden dar. Así que ya saben, mis chismosos favoritos, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.